Hola Claudia, bienvenida a Seres de Palabras. Gracias Edson, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te acordás cuál fue el primer libro que leíste? El primero que me recuerdo y del que tengo un recuerdo así bien impactante es 2 años de vacaciones de Julio Verne. Y a partir de ahí intenté escribir una novela que imitaba un poquito, que imitaba ese libro, ¿no? Pero antes de eso mi hermana nos leía mucho. Mi hermana, nos echábamos en la cama de mi hermana mayor y leíamos poesía española clásica, nos leía Las Mil y una Noches. Entonces crecí mucho con la voz, digamos, ¿no?, de mi hermana recitando, o sea, el tema del ritmo, eso, la verdad que pienso que de ahí sale mucho del ritmo de mi escritura. ¿Cómo ha sido tu proceso de introducción a la literatura en una ciudad como Santa Cruz, que precisamente no ha sido tan afecta a la literatura, a la producción intelectual? ¿Cómo entras a este mundo de la literatura y cómo te haces una lectora? Siempre he escrito diario, pero una vez casada más bien, a inicios de los 90 empecé a escribir con más frecuencia, de una manera un poquito más desesperada también, ¿no?, por la situación que estaba. Empecé a escribir cuentos y escribía por escribir porque salía, ¿no? Me acuerdo que junté unos cuantos y le mostré a Claudia Bowles y ella me dijo, ¿podrías publicar?, ¿no? Y por primera vez pensé, o sea, ni siquiera me había planteado la posibilidad de publicar, y fue Claudia la que me dijo, ¿podrías publicarlos? Porque todos son parecidos, me dijo. Todos los cuentos hablan de mujeres que están escapando o que están liberándose, menos uno, me dijo, que era el último. Entonces corregí el último para que todo siga como digamos en el mismo espíritu. Lo presenté en la editorial La Hoguera y la editorial La Hoguera lo publicó. Mira, mi mamá la verdad es que apostó mucho por la formación. Nosotras somos 3 hermanas mujeres y el objetivo en la vida de mi mamá era que nosotros vayamos a un buen colegio, ¿no? Entonces siempre para ella la educación era lo primero y nos lo repetía constantemente. El tema de las notas, el tema de leer. Mi hermana mayor es una lectora pero así viciosa, ¿no? A veces la gente se enoja con ella porque todo el tiempo está leyendo. Entonces mi mamá también lee mucho en la casa. Fue algo natural, ¿no? Siempre hubo libros alrededor, siempre hubo muchas historias en mi casa. Mis papás son de Valle Grande, nosotras todas hemos nacido en Santa Cruz, hemos vivido toda nuestra vida en Santa Cruz. Entonces hay como distintos escenarios en nuestra vida, ¿no? Está Santa Cruz, está Valle Grande, está también el campo. Mi papá trabajó mucho tiempo en una gran hacienda en el norte de Santa Cruz. Entonces ahí corrimos en los cañaverales, montábamos caballo, pescábamos, o sea, era un ritmo de vida totalmente diferente, ¿no? Entonces yo crecí, digamos, en diferentes mundos por temporadas, y eso también te ayuda a tener una mirada más comparativa de lo que hacen unos, lo que hacen otros, cómo es la vida acá, cómo es la vida allá, y eso alimenta también tu expresión, ¿no? y la imagen que te haces del mundo. ¿Cuál es tu proceso de escritura? ¿Cuándo decidís entrar a escribir, ¿no?, para ser escritora? Yo siempre quise ser escritora. O sea, más que escritora, yo decía, yo quiero escribir. Porque hasta ahora incluso me parece mágico el lápiz y salen las letras como magia, ¿no? Entonces siempre, incluso ahora, a veces no sé de qué escribir, pero necesito escribir, ¿no? A mano, sí. Yo siempre quise ser escritora, pero claro, conjuntamente esta educación que nos dio mi mamá, mi mamá y mi papá nos impartieron mucho el tema de la obediencia, ¿no? Entonces cuando yo le planteé a mi mamá que yo quería escribir, que yo quería estudiar literatura, ella me dijo, no, literatura te vas a morir de hambre, estudia otra cosa. Me lo dijo una sola vez y lo obedecí, y ahí me entré a comunicación, que era lo más parecido a literatura, pero solamente porque era lo más parecido, ¿no? De hecho casi nunca he trabajado como comunicadora, porque terminé la universidad, nos fuimos a vivir en una comunidad campesina en el departamento de Oruro, con el que era mi esposo. Ahí estuvimos viviendo casi 3 años, después nos volvimos a Santa Cruz. Yo empecé a trabajar ahí unos cuantos años como comunicadora,
pero después renuncié a todo, me divorcié, empecé a hacer teatro, que era otro gran sueño que tenía en mi vida, y después dije, ya no tengo ganas de hacer teatro. De repente me satisfice del teatro y empecé a hacer investigación social, ¿no? Cuando empiezan todas las movilizaciones sociales del 2003, el tema de octubre del 2003, la guerra del gas, ahí empecé a hacer, la investigación también era siempre algo que me llamaba, y a partir de ahí empecé a estudiar la identidad cruceña, las relaciones de poder en Santa Cruz, y eso también me trajo hasta acá, ¿no?